Bueno, en general siempre, tanto en las películas como en las novelas, no soy alguien que va calculando el siguiente paso de la carrera, ni que tiene una especie de idea general donde una película va detrás de la otra componiendo algo particular sobre mí o sobre mi carrera, sino que más bien me dejo llevar por el instinto de que una historia aparece, se cruza delante de ti, y en este caso se cruzó esta historia del profesor de inglés que en el año 66 fue en busca de John Lennon, que estaba en Almería, y esta historia empezó a traer, que es lo que yo creo que tienen que tener las buenas historias, empezó a traer detrás de sí ideas, imágenes, propuestas, ¿no? Y eso fue lo que me arrastró a hacer Vivir es fácil con los ojos cerrados. No hay detrás de ello un cálculo mío, el yo sentarme y decir, pues después de esta película voy a hacer esta otra, ¿no? O después de esta novela haré esta película, sino siempre dejarte que sean las películas, las buenas historias las que te guíen, y tú ponerte al servicio de ellas, intentar contarlas como crees que se deben contar, ¿no? Bueno, pues yo pasaba siempre algunos días en el mes de septiembre con mis hijos en Almería, y en una ocasión leí que habían celebrado 40 años de la estancia de Lennon en Almería y le estaban poniendo un pequeño monumento en la ciudad a Lennon. Entonces contaban diferentes anécdotas, y había una de un profesor que había llevado los cuadernos de sus alumnos para que John Lennon los corrigiera y les completara las letras de las canciones que él usaba en aquel entonces para explicar inglés. Y a partir de ahí investigué un poco en esa historia, en ese profesor, y encontré algunos artículos, algunas investigaciones. Había un periodista, Adolfo Iglesias de Almería, que había investigado muchísimo sobre el asunto, que había encontrado al profesor, que lo había entrevistado, etc. Y entonces, a partir de ahí, con la idea de ese personaje en mi cabeza, no tanto el personaje real como ese personaje ideal que él representaba, empecé a tener la idea de si podíamos contar a través de él y a través de otros personajes, los dos chicos jóvenes de la película, si podíamos contar algo de lo que yo creo que es el espíritu de construcción de una sociedad, ¿no? Que siempre necesita, aparte de los personajes históricos y los personajes más relevantes, necesita una especie de legión de personajes anónimos que hacen su labor, que trabajan, que se entregan desde la humildad, desde el anonimato, y que también de alguna manera transforman la sociedad. Y para mí, creo que si miro atrás en la historia de mi generación, tenemos que ser agradecidos con esa generación que en los 60 hizo como el tránsito, ¿no?, entre la posguerra y la España democrática, y que quizá les tocó vivir la época peor, la época que tenía menos recompensas por ello, ¿no? Y sin embargo cambiaron, algunos desde sus casas siendo padres, otros desde sus escuelas siendo profesores. Creo que cambiaron la historia de este país, y en ese sentido la película quiere ser un pequeño recordatorio, homenaje, una pequeña fábula sobre ese proceso. Bueno, siempre me gusta mezclar en las películas, ¿no?, actores más conocidos con menos, incluso con actores no profesionales. Y al acabar el guión, Javier Cámara fue mi primera opción. Era un actor con el que no había trabajado nunca, con el que tenía muchas ganas de trabajar, que para mí transmitía algo también de esa generación de los años 60, también de los actores, que eran actores muy hacia afuera, muy extrovertidos, con muchísima potencia, mucha humanidad, pero que al mismo tiempo nunca llegabas a saber demasiado bien qué había dentro de ellos, ¿no? En el caso de Natalia fue más complicado porque había que abrir un proceso de selección de una desconocida, ¿no? Entonces veíamos actrices de esa edad, buscábamos a alguien que pudiera dar el perfil, había siempre como la idea también por parte a lo mejor más de los productores de encontrar a alguien que ya tuviera alguna experiencia, que fuera más conocida, que hiciera la película a lo mejor más vendible. Y sin embargo un día apareció Natalia, y yo no sabía, ni nadie sabíamos que era andaluza de origen, y el personaje que teníamos escrito en el guión era de una chica andaluza, y de pronto yo le empecé a preguntar por su vida, por de dónde venía, etcétera, y salió lo de los orígenes andaluces, que ella sabía o hablaba castellano sin acento. Entonces le dije, ¿podrías venir y hacer la prueba con acento andaluz? Y ella dijo, sí, claro, tal, y lo hizo. Inmediatamente, en cuanto empezó a mezclar el aspecto que tiene con el acento, con también su forma de ser, ¿no?,
me di cuenta de que era el personaje de la película. Y en el caso de Francesc, yo lo había visto de niño haciendo la película Pan Negro, y un día viendo una entrevista en una televisión local y tal, le vi y dije, no había trabajado más y tal, y pensaba, este chico ha crecido bien, tiene una expresividad, una manera de transmitir una cierta pureza desde su mirada, sus rasgos, y le llamé también y vino y estuvimos haciendo alguna prueba y rápidamente fueron el trío, digamos, en el que se asentaba la película. Para mí siempre los actores son la parte más importante de la película porque son ellos los que transmiten la película al espectador. A mí me gusta mucho que la gente, cuando habla de las películas, se refiera mucho a los actores, o sea, que digan una película de Cary Grant, una película de John Wayne, una película de Robert De Niro, ¿no? Pues a mí me gustaría que en esta también dijeran una película de Javier Cámara, ¿no? O sea, que al final el autor yo creo que tiene que borrarse, ¿no? Que estar presente porque estás presente, pero no ponerte en primera línea, no ser el protagonista de lo que cuentas. No, nace automático. Esto me lo han preguntado muchas veces. La idea de si algo va a ser una película o va a ser una novela, en mi caso es automático. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de Vivir es fácil. En el momento en que cayó sobre mí este profesor, ¿no? Y la idea de, a partir de la historia de Juan Carrión y Lennon, hacer o tejer esta historia de ficción, inmediatamente era una película. No me preguntes por qué ni bajo qué argumentos se inclina hacia un lado a otro, pero está muy claro lo que es literario y lo que es cinematográfico. Yo creo que tiene que ver también un poco con la esencia de la historia, ¿no? Con la esencia de tú cómo la percibes, cómo la vas a contar, ¿no? Estoy seguro que alguien que sea solo novelista o alguien que sea solo director de cine no tiene estas diferenciaciones, porque cada vez que se cruza una historia que le parece interesante, seguramente pues será del formato que él trabaja, ¿no? Pero en mi caso se distribuyen ellas solas, o sea, no tengo yo que hacer esta misión de decir, bueno, esto es para Saber perder o para Abierto toda la noche o Cuatro amigos, que son mis novelas, o esto es para tal película, sino que ellos automáticamente, las ideas vienen asociadas a lo que serán una película o una pieza literaria. Sí, bueno, yo creo que las grandes diferencias entre un guión y una novela o entre la ficción y el periodismo son diferencias técnicas, ¿no? Es decir, cada uno tiene sus recursos, cada uno tiene sus elementos, cada uno tiene sus ataduras, ¿cómo te diría también? Sus constricciones, o sea, es decir, hay cosas de las que no puedes escapar. Y al mismo tiempo todas, para mí, forman parte de una misma familia, ¿no? Que es la familia de contar una historia. Yo creo que es muy difícil, incluso en el periodismo o en el documental, acercarte a la gente si no eres capaz de hacer un sentido narrativo de lo que les estás contando, de colocarles en la situación de otro, de colocarles en un conflicto o en la resolución de un conflicto, en un suceso, pero colocarles no solo como espectadores, sino también tratar de hacerles ver lo cerca que están ellos, ¿no? Creo que el gran periodismo siempre ha tenido la capacidad de contarte una historia a lo mejor de un país muy lejano, pero tratar de que tú, viviendo en una civilización muy distinta, puedas sentirte partícipe de esa historia, porque de esa manera comprendes a la gente, de esa manera sufres con ellos, de esa manera entiendes lo que les está pasando. Y eso yo creo que es importante también en la narración, ¿no? Ser capaces de contar una historia, de poner un orden, ¿no? En el caos que es la vida, ¿no? Las cosas suceden, nadie sabe por qué, nadie encuentra el sentido. Entonces, de alguna manera, al escribir, al contar, yo creo que desde hace muchísimos siglos, desde el origen de la humanidad, al contar, lo que la gente trata es de elaborar un orden para de alguna manera tranquilizar a las personas, encontrar algo que les aferra al género humano y a la vida, en el sentido de que dicen, al final de todo existe una lógica, ¿no? Y al final de todo existe un sentido, y seguramente es un sentido ficticio, pero que nos ayuda a sobrevivir. No, también la gente a veces inventa unos mitos. Yo he recibido muchos premios a lo largo de mi vida como escritor y como cineasta, unos más importantes que otros, o unos más importantes para la gente y los medios que otros, pero ninguno. Siempre he pensado que forman parte como de accidentes laborales, ¿no? Y que lo importante es mantener
tu camino, tu identidad, tu manera de hacer las cosas, de contar las cosas, y cuando viene un premio es simplemente un regalo, ¿no? Es quizá está en el otro extremo de cuando viene un fracaso, cuando viene una crítica negativa, ¿no? Pero forman parte de lo mismo, forman parte de algo que va paralelo a ti, ¿no? Y paralelo a lo que tú estás escribiendo, lo que tú estás filmando, y no debes convertirlo en lo protagonista. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Digo, los premios están muy bien, salvo que te los creas demasiado o que los conviertas en algo demasiado importante en tu carrera. Para mí, el premio principal de una novela es encontrar un lector al que le ha provocado un placer, al que le ha provocado una emoción, un sentimiento, un recuerdo, y lo mismo con una película, ¿no? Que exista alguien a quien tú llegues, ¿no? No me importa tampoco demasiado la cantidad, no me importa tampoco ese concepto de público masivo, sino sobre todo la relación personal que se establece entre un escritor y su lector, entre una película y ese espectador que la puede ver en muchísimas condiciones diferentes, pero tú lo que querrías es generar algo con él, generar un diálogo entre la obra y él. Bueno, el lugar que ocupas en la historia yo creo que solo te lo da el tiempo, ¿no? También eso es otra cosa que si eres observador te provoca una cierta humildad que yo creo que hay que tener y que no es falsa en este caso, sino simplemente mirar a lo largo del tiempo cómo la historia ha sido caprichosa con las personas y sobre todo con los creadores y los artistas, ¿no? Es decir, aquel que no era reconocido en su tiempo lo fue reconocido después, aquel que era muy afamado en su día no lo es 30 años después. Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer nosotros como sujetos de la historia y como personas que escribimos o hacemos películas es ser humildes y saber que el tiempo es el mejor crítico de todos y filtrará nuestra sociedad, dejará unas cuantas películas, dejará unos cuantos libros y si entre esos queda alguno tuyo, seguramente ya no estés aquí para festejarlo, ¿no? Yo siempre creo que la gente se tiene que acercar muy libremente, que hay un libro para cada persona en cada momento, que hay una película en cada persona para cada momento, ¿no? Lo que sí le diría a la gente también es que tratara de alejarse o de esquivar a veces la potencia propagandística, ¿no? Es decir, la necesidad de ver algo porque hay que verlo, de leer algo porque lo lee todo el mundo. Yo creo que siempre en los márgenes, en los lugares a lo mejor donde hay menos luz, también se encuentran cosas que te llegan muy bien, ¿no? Yo he tenido la suerte de encontrar libros y películas que a lo mejor no son importantes para los demás, pero que lo fueron para mí, ¿no? Recuerdo siendo adolescente una película de Akira Kurosawa que se llama Dersu Zala, por ejemplo, siempre es una película que en mi formación ha tenido muchísima importancia, ¿no? Y seguramente es una película que no coloca a nadie en sus listas, ¿no? Y sin embargo para mí lo es. También una parte del cine italiano de los años 50, de los años 60, ¿no? Películas como La Gran Guerra, ¿no? Han sido fundamentales también a la hora de formarte como espectador y como narrador, ¿no? Luego la novela centroeuropea, desde Kafka hasta Bohumil Hrabal, Milan Kundera, ¿no? Ha sido algo en lo que me he sentido muy reconocido como un sentido del humor, una manera de explorar la vida, ¿no? De alguna manera encontrarte que estabas más reflejado en esa tradición que a lo mejor en otras tradiciones más impuestas por la mera mercadotecnia, ¿no? Bueno, el DVD y el Blu-ray son una historia muy curiosa, ¿no? Porque el Blu-ray vino para, de alguna manera, eliminar al DVD, dar un paso más, digamos, en calidad, y sin embargo la crisis económica generó que ese proceso que había sido, podría haber sido muchísimo más rápido en lo que significó, por ejemplo, el DVD con respecto al Laserdisc o al VHS, una desaparición casi inmediata en menos de un año. En cambio, con el Blu-ray no se ha producido, pues porque mucha gente no tiene la posibilidad de hacer ese cambio tecnológico, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser también en eso humildes, ¿no? La tecnología siempre va por delante de las personas, porque le va ofreciendo nuevos campos, pero las personas, al fin y al cabo, también tienen que llevar comida a casa, tienen que mantener su piso, tienen que mantener a sus hijos, entonces no se les permite a veces hacer ese cambio tecnológico a la velocidad que muchos querrían. También creo que al final está sobrevalorado los formatos, ¿no? Que al final lo importante es
tener la paz para sentarte a ver una película tranquilo, disfrutarla, sentarte a leer un libro tranquilo y disfrutarlo, y que no es tanto el lugar donde se consume, sino la forma en la que se consume, la forma en la que se ve. Entonces, yo siempre soy muy obsesivo en recordar que en todo este proceso tecnológico, en todo el proceso comercial, incluso de una película, de un libro, para mí el que importa es el lector, es el espectador. Al final es el fundamental. Entonces, a mí me da igual si de pronto un señor está todavía anquilosado en algo de hace 10 años, o escucha la música, o lee los libros en formatos que pueden llamarse antiguos, ¿no? Es decir, a veces el placer de lo antiguo también está bien. Y a la vez hay gente que está a la última, incluso mucho más que yo, a veces, que me dedico a esto. Y también los veo y siempre digo lo mismo, digo, si lo disfrutas, si crees que puedes llegar a la película así, al conocimiento así, no lo dudes, utilízalo, pero utilízalo siempre a tu favor, que no te utilicen a ti, que tú no seas un esclavo de los cambios tecnológicos que en algunas ocasiones suceden solo para revender, recolocar la mercancía, ¿no? No, ¿sabes lo que pasa? Que yo no leo por trabajo, leo siempre por placer, ¿no? Entonces relaciono mucho el libro electrónico con algo que es muy práctico, por ejemplo, para agentes, para editores, para gente que tiene la necesidad de tener muchos libros, leer muchos manuscritos que llegan y tener una plataforma cómoda para leerlos, ¿no? También si alguien tiene que hacer un viaje largo, mucho tiempo, y no quiere trasladarse con muchos libros, es entendible. Pero sigo siendo un enamorado del papel, ¿no? del formato tradicional, más que nada porque me provoca muchísimo placer, soy fetichista en eso, me gusta la portada, me gusta el tipo de letra, me gusta la tinta, me gusta poner un papel en medio, incluso tú mismo una entrevista con el escritor, dejarla metida entre las páginas, un calendario, cosas que con el tiempo se transforman también en objetos que conforman tu vida, ¿no? Y que forman parte de tu vida. Así que también en eso creo que al final, por más que la gente cree que un formato matará al otro, yo creo que más bien persistirán, como más o menos como el modelo de la música en directo y la música grabada, que al principio la gente pensó que la música grabada anularía los conciertos, la ópera, la música en directo, y no fue así, conviven de un modo saludable además, y creo que también en esto tanto el cine como la literatura tendrán que convivir, y eso será lo mejor para el consumidor. Bueno, yo soy muy prudente siempre con los proyectos, pero siempre tengo proyectos y siempre estoy pensando en lo siguiente, pero siempre le digo a la gente que hablar de algo que estás escribiendo es como abrir un poquito la chapa de una bebida gaseosa, ¿no? Que poco a poco se va el gas. Entonces tú necesitas concentrar mucho tus ganas de contar algo, concentrarlas mucho para cuando se la ofreces al público que lo descorche y esté toda la potencia ahí, ¿no? Entonces, si yo comienzo a hablar de lo que estoy preparando, pues seguramente empiezo a perder algo que tendría que dejar para la novela o para la película, pero sí, siempre hay proyectos porque vas avanzando, digamos, dejando alguna cosa atrás porque no está madura, entonces le vas dando otra vuelta, y sí que ahora ando peleando desde hace tiempo con una novela, y cuando esté lista pues trataré de sacarla, y también con algún proyecto de cine que tengo por ahí, a ver si consigo financiarlo y ponerlo en marcha.